el programa de Puertas para Adentro de hoy tenemos a un gran artista, iba a decir asturiano, pero no, porque él nació en Valladolid, aunque yo creo que lleva tanto tiempo ya afincado en Asturias que podríamos decir que es un poco nuestro, o muy nuestro, o todo nuestro. Recibimos con todos los honores a nuestro queridísimo Toño Velasco. Toño Velasco, que es diseñador gráfico, pintor y artista de lo cotidiano, de lo urgente y de lo real. Bienvenido, buenas tardes, Toño. Muchas gracias. Bienvenida tú también a mi casa, porque estamos aquí interactuando de casa a casa. Es lo que tiene estas charlas. Aquí, dignamente, pasando el rato. Como ahora la verdad es que tiempo nos sobra un poquito, porque desgraciadamente por el confinamiento tenemos, lo que no podemos decir es que no tenemos tiempo, pues es una forma estupenda de pasar la tarde, de charlar contigo, que quiero darte la enhorabuena, que he visto el vídeo circulando, que habéis hecho un montón de artistas ahí con Víctor Manuel. Muy emocionante hacerlo. Y sobre todo el recibimiento del público, del gran público que lo ha acogido brutal. Claro, o sea, claro. Y lo hicimos con todo el cariño del mundo, toda la gente ahí para Asturias, para que levantemos los ánimos en época de confinamiento. Claro, y hablando de confinamiento, ¿dónde te ha pillado el confinamiento y cómo ocupas tus días, Toño? Bueno, pues yo el confinamiento lo paso aquí en casa de mi pareja, Miriam, que ya estamos juntos y ya me acoplé aquí y estamos divinamente. Y la verdad es que estoy muy bien. Estoy en un piso en el centro de Oviedo, con vistas a la fábrica de gas. Qué bueno. No tenemos mucho vecindario, o sea, por las ventanas no vemos mucho vecindario, que a la hora de aplaudir, la verdad es que echamos... Parece que no es lo mismo, ¿no? Si no tenemos ahí un poco de barullo. Para ver a unos vecinos que hay por ahí que también aplauden. Hay poquita cosa, pero lo que sí tenemos es todo lo que es el depósito de la fábrica de gas y mola mogollón. Hay una vista estupenda, sí. Y estoy muy bien. La verdad es que gracias a Dios no nos falta de nada y estamos sanos y nuestro entorno también está sano, que eso es súper importante. Entonces, muy importante. Estamos pasando este confinamiento pues con las limitaciones de movimiento que tiene, que son las que son. Sí, que tenemos asumido ya todos lo que hay. Para quejarnos tanto, quiero decir que nosotros no creo que seamos las personas que estemos en condiciones de quejarnos viendo todo el percal que tienen en los hospitales y en un montón. Entonces, quejarnos nada. O sea, estamos muy bien en casa, cuidaditos, no salimos, tenemos 2 perritos y salimos lo justo. Mira que podríamos hacer picaresca con los 2 perros, porque al tener 2 perros, pero no lo hacemos. La verdad es que los sacamos. Pero hay que ser responsables, ¿no? En estos momentos y pensar en los demás. Por el perímetro, cerquita y poco más. La verdad es que son perros muy tranquilitos y tampoco nos piden mucho más, o sea que estupendo. ¿Y a qué te dedicas, Toño, en tu día a día? ¿Pintas? ¿Tocas ese piano que veo ahí? ¿A qué dedicas tus 24 horas? No, este piano lo toca divinamente mi chica Miriam. ¡Qué bien! Que es otro de los lujos. Seguro que da mucha calma y inspira. De vez en cuando me hace algún regalo y para mí es una gozada. Y nada, pues paso el tiempo haciendo un montón de cosas. La verdad es que sorprendentemente estoy llevando el tiempo muy ordenadamente. Quiero decir que de alguna manera ya nos hemos acoplado a esta vida casera. Y bueno, yo siempre fui casero, ¿eh? A mí estar en casa me gusta. O sea, quiero decir que no es una cosa que no es como esas gentes que están todo el día en la calle y que estar en casa para ellos es un infierno. Para mí, estar en mi casa es estar en el hogar y es maravilloso. Pero hay unas rutinas, nos levantamos tempranito siempre. Yo la verdad es que soy de madrugar y pues todo se convierte en una rutina y todo es como un proceso, ¿no? Hacer el desayuno, desayunamos, saco al perro, compro el pan de la que saco para aprovechar el viaje, que no se me da. O sea que te consideras un poco disciplinado dentro de esta cuadrícula en la que nos han metido. Que no, pero me estoy dando cuenta que soy mucho más disciplinado de lo que parece, porque ahora encima cocino, bueno, nos hemos dividido un poco las tareas de casa y la verdad es que a mí cocinar siempre me gustó y bueno, no soy nada de virguerías, de guisos y esas cosas sencillas, pero me gusta y bueno, un ratito al día sí que lo paso en la cocina y aprovecho también para hacer cosas. Yo es que fíjate, ya llevamos tantos días que cambia, porque cuando empezó esto teníamos unas rutinas y han ido cambiando poco a poco. Entonces ahora ya como que ya está todo mucho más ordenado todavía, porque los primeros días, un día escribía, me daba por escribir, yo que no soy de escribir y últimamente me da por escribir cosas. Bueno, entonces, para reflejar tus pensamientos está bien. Sí, te hace salir de lo que sueles hacer habitualmente. Y luego tenía algún cuadro que estaba haciendo,
Entonces habilité ahí en un cuarto un pequeño tallerín para poder trabajar yo con mis pinturas y bueno, pues estaba Y haciendo... algo vi yo también de confinamiento sin finamiento. Bueno, sí, es que por un lado está la pintura, yo es que diferencio mucho la parte pictórica de la gráfica, del dibujo, que para mí... Con la pintura para mí es algo más, no sé, si lo lleváramos a la música es como si yo fuera músico de jazz y de rock and roll, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, para mí la pintura viene a ser el jazz, viene a ser algo un poco más académico, algo un poco más meditacional, porque son cuadros que llevan mucho trabajo y son más tranquilos, llevan muchos días de trabajo. Es una forma de trabajar muy concreta. Sí. Y el dibujo es una forma de expresarte gráficamente inmediatamente, ¿no? Entonces hay como dos yos, el yo que pinta y el yo que dibuja. Entonces sí, me di cuenta de que la palabra confinamiento estaba sonando todo el rato. Todo el rato. Confinados, y dije yo, pero sí, que confinados, si aquí esto no le vemos el fin. Este confinamiento es infinito. Entonces, y más hoy que nos lo alargaron todavía un poco más. Cambiar la palabra y convertirla en vez de sinfinamiento, o sea, confinamiento en sinfinamiento, porque no tiene fin. Me encanta la idea. No te que, imaginas. ojo, que no tiene fin en el tiempo, porque fin es el fin, la finalidad es fundamental. Sí que, finalidad sí que tiene, pero de final yo no lo veo. Enséñanos algo del sinfinamiento. Me regaló Miriam este cuaderno, que es una pasada, que tiene un cuadro de Hopper, que a mí Hopper me gusta, no sé si se ve ahí. Hopper, por cierto, que refleja los estados de soledad muy bien. Es que es perfecto para esto del confinamiento, ¿no? Y a lo tonto empecé a dibujar y bueno, yo hago cosas así un poco raras, ¿no? Entonces empecé a dibujar, pero claro, me di cuenta de que lo que estaba dibujando iba todo un poco en el tema este del confinamiento. Bueno, esto es porque vimos la serie de New Pope, no sé si dice así en inglés, el nuevo Papa. Sí. Por favor. Es un sacerdote, ¿no? Sí, sí. Sí, es un papa. Es que tenéis que ver esa serie. Es recomendable, ¿no? Muy recomendable. Es del director de La Beleza y es una pasada, de La Gran Belleza y es una pasada. Y entonces pues hago estos dibujinos y estoy torreda. Y aquí es más rollo sinfinados. Aquí fue cuando apareció el concepto de sinfinamientos, que son personajillos en sus ventanas haciendo cosas. Bueno, me lo paso pipa. Y al final te das cuenta que va saliendo, al final vas expresando un poco lo que tienes, ¿no? Y vas viendo, y lo que vemos ahora, ¿qué es lo que más vemos? ¿Qué es lo que más vemos? Ventanas. Ventanas. O la nada. En el caso de que estés en el rural, es como todo estático. Nada se mueve. La televisión lo que ves es una ventana a la casa. Ahora me estáis viendo en una ventana en mi casa, yo a ti te estoy viendo en una ventana en tu casa. Entonces es como todo, se ha abierto un mundo, nos relacionamos por ventanas, ¿no? Entonces esto va un poco de eso, ¿no? No sé si se ve bien, ¿eh? Lo estoy poniendo así, pasando páginas. Sí. Yo más o menos lo veo, no sé si... La gente que nos está viendo un proyectito que yo creo que se está cuajando de trabajar un poco esto de los sinfinamientos, ¿no? Mira, este es el último que he hecho. A ver que os lo enseño, porque si no es un mojollón. Bueno, este es uno de los últimos. A ver, súbelo. Ay. Bueno, es una maravilla. Y este es el último que lo acabo de hacer ahora mismo, mientras te esperaba. Ese me encanta. Es una persona... colgada de un tendal, ¿no? Lo que estamos dispuestos a hacer solo por salir. Lo que estaríamos dispuestos, locuras incluso algunos. Pero yo quería comentarte, Toño, te conocemos en muchas expresiones artísticas, pero yo te conocí, tengo que decirlo, por la serie el proyecto que hiciste en torno al ensayo sobre la burla, que nació creo que de una forma así un poco espontánea tuya, pero después se fue bifurcando hacia algo un poco más grande. Se fue de madre. Exacto. Y lo dirigiste un poco hacia lo social y hacia lo político. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos cómo fue esos ensayos sobre la burla que fueron tan polémicos y si quieres nos cuentas esa polémica. ¿Cómo vino? Bueno, nada, sí, eso simplemente fue que bueno, pues como los que nos dedicamos a esto estamos siempre buscando un hilo del que tirar. Y más concretamente, siendo pintor, buscas un modelo del que tirar muchas veces. Y claro, pues cuando buscas un modelo, lo más normal es que mires tu archivo fotográfico. Y en tu archivo fotográfico me di cuenta de que abundaban un montón de fotos de gente haciendo burla, porque yo me acerco demasiado con la cámara a la gente, y cuando te acercas demasiado a la cámara con la gente, pues la gente tiende a hacer burla y a hacer gestos. Entonces me di cuenta que tenía un montón de... Y me parecían muy graciosas, porque resulta que descubrí que la burla es maravillosa, es mucho más maravillosa de lo que la gente puede pensar. ¿Tiene un grado de ternura, quizá?
tiene muchas cosas, pero tú cuando estás normal, por ejemplo ahora, que estás ahí, supongo que intentando mostrar tu forma natural de ser, lo que llamamos persona, que tiene un cariño muy curioso, porque eso de persona etimológicamente viene de máscara, que es la máscara que nos ponemos cuando salimos a la calle para gustar a la gente. Que no tiene por qué ser la real, ¿no? De quién somos realmente. Ahí vamos, generalmente nos ponemos nuestra máscara, que es una máscara que llevamos muchos años trabajándola y con la que estamos muy cómodos y ahí nos movemos con esa máscara, ¿no? Pero cuando nos sacan de quicio con una cámara, por ejemplo, un tío pesado que te empieza a hacer fotos, llega un momento que ya te da igual todo y le sacas la lengua y te pones fea, adrede. Y entonces ahí, en esa expresión de la fealdad, de cuando haces esa burla, de repente es como que te tiras una muralla y abres a una imagen, a una parte de ti muy interesante, ¿no? Es la parte esa en la que eres tú, no la persona que intentas representar. Y me pareció muy interesante como gesto. Entonces me puse a pintar primero a los amigos que tenía haciendo burla, las fotos esas, me puse a pintarlas y hacer un proyecto y digo, joder, qué potencia tiene, porque claro, cuando las llevas a un formato grande, tiene mucha fuerza, ¿no? Y entonces hice un proyecto social en redes sociales, que eso fue ya, fíjate, fue el 2012 o por ahí. Que, joder, yo fui un avanzado en ese tipo de cosas, porque hice una acción global en la que invité a gente de todo el mundo a que me mandara sus fotos haciendo burla, que yo iba a hacer una selección y yo iba escogiendo esos modelos que me... Al final me monté un rollo genial para conseguir modelos por la cara. ¿Vale? Y gente que seguramente estaría encantada de hacerlo, ¿no? Porque, a ver... Sí, claro, la gente, porque era un gesto liberador. Como totalmente. Yo lo vendía en el proyecto, pues era un poquito, estás en tu trabajo y de repente hazte una foto haciendo burla, te saca de esa rutina, y eran burlas muy graciosas, y bueno, es esa burla bonita, noble, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que justo en ese momento, fue en el 2012, no, miento, este proyecto empezó a cogerse en el 2010, 2009-2010, fue cuando empezó todo. Sí. Que era cuando empezaba esta crisis del 2008-2009, que la cosa en el 2009... Sí, la otra crisis, la otra. De punta, ¿no? Pues ahí me empecé a enfadar un poco con la verdad, la auténtica burla que nos estaban gastando. Además que ahora, fíjate, vuelve a tener vigencia desgraciadamente esto, ¿no? Porque el primer cuadro de esa gran burla que pinté fue a una Angela Merkel, que en aquella época... era una especie de grano en el culo que teníamos en España que nos estaba obligando constantemente a recortar precisamente en sanidad, en educación y un montón de cosas, ¿no? Y era, para mí era ahora el resultado una oronda Angela Merkel sacando la lengua para mostrar un poco a la gente esa burla que nos estaban haciendo desde la comunidad. Y un Urdangarín también muy interesante. Claro, es que ahí, claro, en el momento que empiezas a tirar de ese hilo de quiénes os están haciendo burla, pues justo precisamente en ese momento surge el tema del cuñadísimo ¿no? De Urdangarín. Y claro, pues entonces pinté un cuadro aprovechándome de una imagen, de una pintura de Pere Borrell, que muestra a un niño, es una pintura que se titula Huyendo de la crítica, que muestra una especie de ladronzuelo que escapa de un marco dorado. Pues yo travestía a Urdangarín de ese ladronzuelo y detrás puse la figura del rey, el abuelo, ¿sabes? El Juan Carlos. Que fíjate tú... Un poco lazarillo, lo veo yo a Urdangarín. No solo puse un ladrón en el cuadro, sino que salieron dos. Claro. Fíjate tú. Y luego, claro, pues es que empezabas a tirar de la manta y quienes estaban burlando de nosotros, pues claro, obviamente surgió lo de Rato, también le hice la burla a Rato, Sarkozy también hizo lo suyo, también le hice la burla a Sarkozy, y claro, era un momento que es que de aquí ya se estaban burlando todos de todos nosotros. Era una cosa tremenda. Entonces, claro, yo la forma que tengo de trabajar desde hace muchos años es apoyándome siempre en las redes sociales. Es decir, yo todo lo que hago, yo no soy de estos artistas que guardan el misterio de su obra hasta que hacen la exposición. No, yo según lo contrario, ¿no? Tú lo vuelcas. Las muestro y las saco. Y voy generando una expectación. Además, yo vivo de esto. Quiero decir, a mí me interesa tener esa expectación constante sobre la forma de trabajar. Soy una persona que trabajo mogollón, porque pinto muchísimo y produzco mucha obra. Entonces, a mí me hierve la sangre tenerla encerrada en un almacén, ¿no? Entonces, yo todo lo que hago, según lo hago, y a veces hasta sin acabar, lo muestro en las redes sociales. En ese momento, mostrar esos cuadros de Urdangarín, de Rato, de tal, pues bueno, pues tenía su pegada en las redes sociales. Entonces, bueno, pues este proyecto se lo enseñé a Lidia Santamarina, que es la directora del Museo Barjola de Gijón, y le encantó. Y le encantó tanto que me dio fecha para... exponer, claro, ¿no? Sí, me dio fecha para exponer en el Museo Barjola y hice una exposición que para mí es un recuerdo maravilloso en el 2013 de esa exposición.
con una afluencia brutal, porque además era interactiva. Yo puse una cámara en la que la gente iba al Barjola, se fotografiaba haciendo burla y esas fotos pasaban a una proyección y formaban parte del proyecto de la burla. Entonces, en la cripta abajo estaba la parte política y luego la parte social estaba arriba. Ocupé casi todo el Museo de Barjola, salvo la última planta que está en la colección de Barjola, lo ocupé entero. Y salió fenomenal. Vamos, hasta ahí. Seguro que a la gente le prestaba, ¿no? Ver ese tipo de cuadro burlesco. Gracias a fotos que hizo Eloy Alonso, salió en el Washington Post y en periódicos de todo el mundo. Quiero decir que lo metieron por la agencia Reuters y tuvo un montón de pegada. Hasta ahí maravillosa. Entonces me propusieron una gente de Ávila, un colectivo de artistas que se llama Añil. Sí. Querían hacer una exposición. Ay, madre, no me acuerdo ahora del poeta. ¿Será posible? No me acuerdo ahora del poeta. Bueno, me encarga. Iban a hacer una exposición. Joder, qué mal quedo yo, ¿eh? Quiero sueño, era la exposición. Y, ay, madre, ¿quién era el poeta? Madre. No me acuerdo. Bueno, ahora no me acuerdo. No pasa nada. Que me lo apunten. Y llevé esos cuadros, llevé el cuadro de Bárcenas, un cuadro de Bárcenas que hizo lamiendo un sobre, porque fue cuando surgió lo de Bárcenas también, fue justo cuando la llamada y la historia de los famosos sobres. Y demás. Y llevé el cuadro de la Merkel y el de Botín, que en paz descanse, el de Merkel y el de Bárcenas. Y bueno, salió todo estupendo. Era un montón de gente que cada uno llevaba sus piezas ahí, las colgábamos nosotros no cobrábamos nada. Era una exposición colectiva. Sí, de forma altruista, ¿no? Aquí en un palacio, que es el Palacio de la Mosquera, que es un palacio estupendo, que era un sitio como medio en ruinas y medio restaurado, entonces había una parte de exposición muy bonita, la mía estaba en la parte ruinosa y estaba súper bonito. Y yo tengo entendido que hubo algún problema con la alcaldesa de la zona, ¿no? La alcaldesa de la zona, cuando vio esos cuadros, consideró, ella era del Partido Popular, no estaba dentro del Partido Popular. Se sintió un poco agredida, ¿no? Por el Partido Popular, algo así. Y la tía puso el grito en el cielo, y tanto puso el grito en el cielo que llamó al colectivo Añil y les dijo que esos cuadros se tenían que quitar. Yo esto estaba en Oviedo ya, yo ni me enteré. O sea, a mí me llamaron los de Añil y me dijeron, chico, nos ha pasado esto, nos ha llamado la alcaldesa y nos ha dicho que quiere quitar tus cuadros, y le hemos dicho que no. Y yo, bueno, yo por mí... Eso se llama cortar las alas al arte, totalmente. Bueno, era un tipo de censura. Intentó censurar esas cosas. Total. El colectivo este dijo que no y a partir de ahí era agosto, no había ninguna noticia que contar en España, entonces ya, pum, saltaron toda la cadena mediática. Política. Yo me acuerdo que me iba a Almería de vacaciones con mi perro en mi Focus. Ay, Almería, por favor. Surgió todo tal. ¡Qué lugar, qué destino! Sí, iba a Cabo de Gata. De aquí a Cabo de Gata di 25 entrevistas. Por todo el jaleo que se montó por esta historia, ¿no? Una chorrada, o sea, una chorrada, un intento de censura. La propia alcaldesa nunca en ningún momento te llamó, entiendo, ¿no? No, que va, no, además hacía unas declaraciones, bueno, nada, es que este rollo que yo... Me llamó hasta la Quintana, que le dije que no, ¿eh? Sí, surrealismo. Hasta la Quintana vaya a su programa y le dije que ni de coña, que yo estaba en Almería en pelotas maravillosamente. Pero, Toño, yo te quiero preguntar, ¿nos sale demasiado caro, nos vuelve tremendamente vulnerables a los artistas comprometernos a nivel social y político con nuestras obras o con nuestras canciones? Esa es la gran pregunta. Ya sé por dónde vas tú. No lo lleves a lo mío, yo lo llevo a lo tuyo. ¿Cómo lo ves? Aquí yo creo que realmente. El que se moja, pues acaba mojado. O sea, es que es así. Entonces, pero yo pienso que en el arte es necesario mojarse, porque si no pasas un poco lineal por la vida, ¿no? Yo creo que hay un montón de... Cada uno lo que le tire, ¿no? Hay gente, hay artistas, muchos artistas que yo conozco, que lo que no quieren es polemizar y lo que quieren es estar un poquito al margen de lo social, quieren vivir en su esfera de confort, los que tienen padrino quieren seguir teniendo padrino y ese tipo de cosas. Entonces, yo lo entiendo, ¿no? A nivel profesional, pues es un poquito... Lo que pasa es que a mí personalmente me sale de dentro. Es decir, yo soy una especie de esponja que la actualidad, lo que pasa alrededor, me afecta. ¿Sí? Entonces, me afecta, tengo que hacer algo. O sea, tengo la sensación... El otro día voy a aumentar aquí a mi amigo Pablo Moro, porque el otro día puso una cosa a Pablo Moro en la red. Compañero de la música, sí, señor. Otro compañero que también sale en el famoso vídeo este. Un gran tipo. Y puso el otro día en las redes sociales una cosa que me gustó mucho y que yo me identifico muchísimo, que es, joder, quiero ayudar y no sé cómo.
¿sabes? Decía él, quiero ayudar y no sé cómo, ¿sabes? Entonces, Claro, es que estamos muy, muy atados ahora mismo. Pero bueno, de alguna forma quedándonos en casa y estando haciendo lo correcto cívicamente, estamos ayudando, entiendo. Claro. Aunque Si no bueno, somos aportas, culos aparta. inquietos, yo lo comprendo. Si no aportas, aparta. Eso está claro, ¿no? Me ¿Y qué es lo que encanta. tenemos que aportar nosotros? Pues lo que tenemos que aportar pues serán tus canciones y yo serán mis dibujinos y las reflexiones que podamos hacer. Y bueno, pues como estamos todo el día dándole a la matraca, pues a veces alguna cosa de la que damos a la matraca pues sirve para algo. A mí me gusta que lo que yo haga sirva para algo. Y más en estos tiempos en los que la cultura parece que nos dejan de lado, que somos como los últimos monos, ¿no? Yo Que parece discrepo. que el sector Yo cultural... discrepo de lo que estás diciendo. O sea, porque lo Pues dices como si cuéntame en por algún, qué discrepas, porque me encantan ese como tipo si en algún de... momento la cultura hubiera sido importante. Es decir, es lo de siempre. O sea, Pero es muy nunca se ha importante, ¿no tratado a la la ves cultura importante, con Toño? la dignidad que se merece. Nunca se ha tratado para los que nos dedicamos a esto. Nunca. Entonces, siempre vamos, en ese sentido, hay que asumir que vamos a ser unos eternos insatisfechos. Otra cosa es que en esta movida del COVID se les ha olvidado algo tan Estemos importante como tirando mucho, ¿no? han De metido ello. la pata hasta el cuajo. Y es verdad, o sea, han quitado, esto como siempre es una opinión personal, pero han quitado a un ministro maravilloso que teníamos de cultura, que era Guaidó, que era un tío que sabía que estaba precisamente luchando para que hubiera una ley de mecenazgo, que estaba encarrilando las cosas hacia que la cultura tuviera por lo menos una dignificación que en este país no ha tenido nunca. Y yo no sé por qué ha desaparecido ese tío y ha metido a este otro ministro es que no sé ni por qué está ahí, la No, verdad. yo tampoco lo entiendo. Y la primera medida es que no hay medidas. Esa es la primera medida. Yo no lo puedo Sí, comprender, algo así. así es imposible. Pero por otro lado, chicos, de verdad, o sea, no es momento para quejarse de que maltratan a la cultura. Ahora no es momento de esto. Es momento de otras cosas. Es De momento arrimar el hombro, ¿no? como decía antes, de si no aportamos, apartarnos y si no, aportar. Pero aportar. O sea, a mí polémicas ya las justas. O sea, el tema laboral está jodido para todos, para el del bar, para el abogado, para Sí, el sí, para el dentista, panadero el y para cantante, el el charcutero. pintor Sí, y sí. está para todo el mundo jodido. Entonces, aquí tenemos que remar todos del mismo lado, porque A esto una, si no ¿no? va a hacer agua. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En eso sí que estamos de acuerdo, Antonio. A ver, te habrán hecho 500.000 veces esta pregunta, pero un pintor, ¿qué eliges tú como pintor? ¿Paisaje o retrato? Yo retrato. ¿Naturaleza o personas? No, yo personas. El paisaje lo he tratado siempre de una forma muy lateral, De algo de paisaje soslayo, hecho, ¿no? pero a mí el paisaje, yo siempre he pensado que el paisaje no se puede superar. Es decir, que cuando tú pintas, yo de O sea, alguna no vas a manera, cuando superar pinto la un realidad retrato, en se la ha vida, perdido ¿no? la conexión. Es posible que esté hablando ¿Cómo? solo. No. ¿Hola? Ha habido un problema con la red. Hola, Hola. ¿sí me ves? Sí, ¿tú me ves a mí? Ah, es que se paró esto de repente. Pero estoy, he Ahora vuelto. está, sí, ahora está perfecto, perfecto, te mueves. Ah, vale, vale. Bueno, pues lo que te Es lo que decía, que tienen las redes. el paisaje, Sí. el paisaje está, lo bonito del paisaje es observarlo. Y lo bonito de pintar el paisaje es estar compartiendo un tiempo pintando el paisaje, del natural. Pero yo no trabajo mucho del natural, yo soy pintor de estudio, sobre todo, ¿sabes? Yo pinto en mi taller y me gusta mucho más la figura. Me gusta mucho más el retrato a mí me apasiona, es mi gran pasión, porque cuando tú retratas a alguien, no estás haciendo una pintura naturalista, simplemente, no estás intentando pintar las comisuras, los ojos, las tal, estás intentando captar algo indescriptible, ¿no? Algo que con palabras no se puede escribir, ¿no? Entonces, para mí el retrato es un viaje, O un sea, que viajazo. digamos que quieres reflejar un poco el alma que hay detrás de la persona cuando le haces el retrato, Claro, claro. Ya no es su independientemente alma, de pero la ya no, perfección no o del sé si realismo o de la quiere imperfección. reflejar Sí. su alma, pero lo que estoy seguro que quiere reflejar es tu alma, Ujú, del que lo pinta. ¿Sabes? ujú. Quiere decir que al final no hay dos retratos iguales porque no hay dos pintores iguales. Entonces, cuando tú miras un retrato de Velázquez o cuando miras un retrato de Goya, estás viendo al retratado y al retratador. Estás viendo a Claro, dos en uno. entiendo, sí, sí, sí. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que de alguna manera, para mí, el que hace un retrato es una especie
haces un parasitaje extraño. La gente se piensa que es una cuestión de imagen, pero la imagen es lo que menos cuenta aquí. Cuenta mucho más otras cosas que tenemos en la fisonomía, que hablan de nosotros, que cuando estás horas, claro, tú tienes que pensar que cuando haces un retrato estás muchas horas enfrentándote a un retrato. Muchas horas, mucho tiempo observando. ¿Y necesitas conocer un poco a la persona o simplemente reflejas lo que ves? Depende. A veces sí, a veces no. A veces es bueno conocerla, a veces no. ¿Sabes? Es que yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo que sobre todo al principio, que no pinten gente conocida. Es una cosa que les digo siempre, porque siempre cuando empiezan ya, que ven que empiezan a hacer ya algo que se parece a un retrato, que empieza a aparecer un retrato, y ya voy a pintar a mi hija o voy a pintar a mi mujer, no lo hagas. Porque en el momento que estableces un vínculo con el retrato, en el momento que estableces un vínculo, a esa persona que está retratando es tu mujer, es tu hija, sabes que luego lo van a ver, que luego tu nivel de exigencia es tan alto que supera tu nivel de destreza. Entonces, yo siempre digo... O sea, que te frustras, te puede llegar a frustrar, ¿no? Entonces, al principio, yo siempre recomiendo pintar gente desconocida que no tienes ningún vínculo con ellos y entonces, oye, al principio no se parecen y ya se irán pareciendo, ¿sabes? Decía Picasso que si no se parece, a parecerse, ¿no? Y a ver, yo desde pequeñina cantaba. ¿Tú desde pequeñín dibujabas? Yo dibujaba todo el rato. ¿Naciste de pequeño me quería... Yo soy pintor y dibujante de raza. O sea, yo siempre quise ser pintor. A mí me preguntaban qué quería ser y yo quería ser pintor. Tuve una época que quise ser actor también. Hice mis pinitos con Teatro del Norte, precisamente, y con un grupete de teatro con Maxi Rodríguez y tal. Hice mis pinitos, hice alguna cosina. Que llevas el arte en las venas, todas las disciplinas. Hubo un momento en mi vida en el que tuve que decidir, porque me salió una obra de teatro muy importante y si escogía esa obra de teatro tenía que dejar la escuela de arte. Entonces era como que tenía que tomar una decisión. Estoy hablando de cuando yo tenía 16 años. Y aparte una decisión dura. Era una decisión como muy tal, ¿no? Y al final decidí teatro y me pegué una hostia. ¿Pero qué salió mal o qué? Mal no. O sea, lo peor. O sea, la obra de teatro salió bien, ¿eh? Quiero decir que la obra de teatro salió bien, pero yo me di cuenta que no era lo mío. No. Y bueno, tampoco tuve muchas migas con el director y bueno, pues eso me afectó bastante. Y entonces perdí un año en la escuela y volví otra vez a la escuela. Y luego, claro, tuve otro momento en mi vida, porque claro, yo me dediqué mucho tiempo, yo estudié grabado en la escuela, en esta maravillosa escuela de arte que tenemos en Oviedo, que tenemos una de las mejores escuelas de arte de toda España, con unos profesores... Y no la promocionamos como debiéramos. Deberíamos de poner a la escuela de arte en su sitio, porque es un espacio maravilloso. Yo me pasé muchos años ahí porque hice... Y los profesores que hay allí. Dos especialidades, una especialidad y media. Hice algo de diseño gráfico y hice grabado. Y pasé muchos años ahí en la escuela y para mí fueron los años más felices de mi vida, de verdad. Lo vuelvo a decir porque me parece importantísimo que pongamos en valor a la escuela de arte que tenemos, que es potentísima. Y aprendí muchísimo. Y aprendí que realmente se puede vivir de esto también, es muy importante. ¿Se puede vivir de esto? Ya que acabas de decir. Tú eres docente, por un lado, enseñas arte, y por otro lado eres artista. ¿Se puede vivir de esto? ¿Cómo? A mí me han contado que sí, que se puede vivir. A mí hay gente que me ha contado que se puede vivir. No, yo me dediqué mucho tiempo, aparte de que yo tenía un bar, muy marchoso, que era La Reserva, en Oviedo, un bar muy cañero y muy divertido. Yo monté un estudio de diseño gráfico con Valentín González Cores, que montamos un estudio ahí en la Caballería que se llamaba ISMO Diseño y Comunicación, y mucho tiempo estuve compartiendo la hostelería con el diseño gráfico, ¿no? Y entonces, el momento que te metes en el mundo del diseño gráfico, pues ya te metes en un mundo más comercial, más industrial, es otro feeling, ¿no? Y hasta que también estuve hasta en IKEA, de Visual Merchandising Manager y tal, llevando un equipo de... Yo también estuve en Mediamar, ¿eh? Estuvimos en grandes empresas, por lo que veo, los artistas de la región. Que nunca me gustó mucho a mí este tema. Y hubo un momento que paré la máquina. Dijiste, yo me dedico a lo mío, ¿no? Sí. Y entonces ahí... Tiene que haber un clic. Yo también lo tuve en su día. Sí. Ese momento en el que dices, o me dedico ahora o va a ser que nunca, ¿no? Sí, esto fue pues cuando no tenía los 40 yo todavía, o sea, unos cuantos años.
Pues fue una revelación. Tiré de palanca y dije, espera, Toño, ¿a dónde vamos? O sea, ¿de verdad queremos hacer esto? No. Y entonces, bueno, pues sí, hubo ahí un proceso duro, muy duro, porque vivir esto es muy duro y muy largo además. Y que pagas tu peaje. Y bueno, y aquí estoy sobreviviendo. A ver, tienes un taller donde conviven muchas disciplinas, porque yo tu taller lo comparo un poco a la casa de Joaquín Sabina, que todo el mundo pasa por allí, se lo pasa genial y luego se marcha feliz. Entonces, cuéntame cómo es esto de la transversalidad de tu taller, porque claro, por allí pasan músicos, pasan artistas, pasan alumnos, pasa todo tipo de gente que tú pintas o no pintas o enseñas o disfrutáis de repente un concierto de la nada. Quiero decir, me parece una maravilla y, por cierto, tienes que tengo venir aquí pendiente ahora que estamos grabando el próximo Open Studio en Navidades, te quiero en mi casa. Está grabado esto. Es más, como no vaya, me llevas de la oreja. Bueno, Feliz. está grabado, ¿eh? Sí, pero tú pintas algo. Yo quiero que pintes algo que te inspire, algo que cante yo. Por supuesto, eso cuenta con ello. Eso cuenta con ello, que para mí es un placer siempre pintar con la música, que yo soy un músico frustrado. Para mí la música es lo más grande que hay en el mundo. O sea, yo eso te iba a decir, ¿qué te mueve para tener ese taller transversal donde todo el mundo tiene su casa? Bueno, el taller, hablamos del taller como si fuera aquí un garaje yo qué sé, en Harlem. O sea, el taller es un piso de 90 metros, que era el piso de mi madre, es el piso de mis hermanos y mío, y que mis hermanos han tenido a bien que yo lo ocupe, porque no tenía dónde quedarme muerto, por decirlo de una manera. No, pero bueno, es muy crudo esto todo lo que sueltas, Toño. Es un piso maravilloso, que era el piso familiar, que mis padres ya desgraciadamente no están. Que mira, eso es algo que mi pensamiento lateral me lleva un poco a ellos y a lo que tiene que estar pasando un montón de gente ahora con familiares mayores y todo eso. Y yo, mira, antes me preguntaba si estaba bien y fíjate lo que te voy a decir. Pues quizás si tuviera alguien mayor no estaría tan bien, ¿sabes? Si tuviera padres o tuviera abuelos o tal, porque claro, yo entiendo que eso tiene que ser una tensión. Yo los tengo y paso mucho miedo porque son factor de riesgo ambos, y yo ponerme en la tesitura de tener que de repente verte con alguien de tu familia enfermo y que pueda suceder que se vayan a morir y no poder despedirte, me parece uno de los dramas más terribles a los que nos estamos enfrentando y que no somos conscientes de que nos puede tocar. Bueno, de hecho a mí me ha pasado lateralmente con un tío, o sea, me ha pasado, o sea, un tío mío desgraciadamente se ha ido y mi tía la porvitina no ha podido. Bueno, nos hemos ido del tema, ¿eh? Es que sí, totalmente. Bueno, pero aquí en De Puertas para Adentro podemos hacer lo que nos dé la gana, es lo bueno. A mi taller, es un piso que lo vacié y lo dediqué solamente a tener un espacio ahí para pintar y poder, bueno, pues compartir cosas ahí con la gente. Entonces yo en Navidades, como realmente yo no hago muchas exposiciones para lo que produzco, porque produzco mucha obra y salvo en las redes sociales no se puede ver físicamente casi. Bueno, también hay que decir que en Oviedo no tenemos dónde exponer. Bueno, hay donde exponer, pero tampoco es que me llamen ahí a lo loco, ¿sabes? A gran nivel, quiero decir. No tenemos una sala de exposiciones. Y lo peor es que no hay una sala municipal, que eso es una puta vergüenza. Eso es, ahí quería yo. Eso, bueno, lo que pasa es que ya callo ya porque ya estoy tan harto de decírselo a todos los políticos, que somos la única ciudad de España que no tenemos un espacio municipal para colgar los cuadros, que se nos tenía que caer la cara de vergüenza, totalmente. Pues ahí seguimos, caminando. Bueno, eso, que nos vamos del tema totalmente. Pues eso, pues la exposición la hago en mi casa, hago mis huevos. Entonces hago la exposición y ¿qué hago? Pues como tengo la suerte de tener muchísimos amigos artistas, pues invito a gente a que me ayude y a que también haga ahí lo que pueda. Entonces vienen muchos músicos, hago conciertos, hago recitales de poesía, hago lo que se nos ocurre en cada momento y la verdad es que con una aceptación. Me parece una genialidad. Es una genialidad porque aparte. Son ya 7 años de Open Studio que lo llevo haciendo y ya eso, la gente ya me dice, oye, este año quiero ir yo a tocar yo, Yo, sí, joder, o sea, es un lujo, tío, porque es una sinergia ahí, se crean ahí, yo les regalo a todos un dibujín, porque yo evidentemente dinero. Ya tienes a la primera de este diciembre, si estamos desconfinados, A ver, ojalá que estemos fuera, vamos, 40 conciertos. Open Studio, genial. Pues muchas gracias, se agradece. No, gracias a ti, que me dejas entrar a tu casa, eso es así. Bueno, y centrándonos ya, mira, ya que estamos en Oviedo, la ciudad que te acogió, ¿desde qué año llevas aquí, Toño? Pues yo vine a los 14, o sea, en el 84 vine. O sea, todo lo que te decía al principio. Obetense, nacido en Valladolid. Yo soy obetense, nacido en Valladolid. Eso es, o sea,
Que Valladolid es un poco anécdota. Mi padre es de Arriondas y mi madre nació en la calle Oscura y se crió en la Avenida de los Monumentos, en el Naranco, o sea que más de Oviedo no puedo ser. Pues tú como yo, que nací en Argentina, pero vamos, mi padre de Ponferrada y mi madre de Infiesto, y es lo que hay. A ver, tuviste un encargo de una comunidad de vecinos muy interesante. La mía. La tuya, bien. Y a raíz de ahí, 12 murales muy especiales. Cuéntanos cómo fue esto. Serán 13, no son 12, son 13. A ver, esto fue que el presidente de la comunidad, Rufino, que es un tío maravilloso, que es un tío imaginaos, la comunidad del antiguo edificio Alsa, lo que era la antigua estación, es una comunidad de 300 personas. O sea, no es broma. Que, por cierto, ese edificio a nivel arquitectónico es una maravilla. Es un edificio muy interesante. De Castelao, de una arquitectura que se llama Castelao, y es un edificio protegido y es un edificio maravilloso, la verdad. Y me propuso Rufino hacer algo. Había unas paredes que enfrentan a los ascensores, porque es un edificio que tiene ascensores de pisos pares y ascensores de pisos impares. Entonces, en cada piso hay una pared de 4 metros por 2 que está vacía. Me dijo que pensara, que por qué no pensaba algo ahí. Bueno, y se me ocurrió hice un boceto de la plaza de la catedral así un poco loco, así a mi manera, y se lo enseñé, le encantó. Y entonces me propuso que hiciera un mural piloto, porque claro, convencer a una comunidad de 300 puertas... Es harto complicado, ¿eh? Supongo que cualquiera que haya ido a una reunión de comunidad pues puede imaginarse lo que puede ser la selva amazónica esa, ¿no? Pues había que convencer. ¿Y qué les pareció? Cuéntame, esos 300 vecinos y vecinas. Imagino que bien. Votaron por una inmensa mayoría que sí, y ahí estoy. Llevo ya casi 4 años haciéndolo. Ahora estaba haciendo la plaza Daoiz y Velarde, que está en la planta 13, que es León Felipe. El poeta era León Felipe. Ah, León Felipe. Mira, pero Felipe. estabas pensando en ello todavía. Bueno, Llevas toda la charla así, ¿eh? Yo por la tarde pensaba, ¿dónde está este? Bueno, eso. Y son 13 murales de plazas de Oviedo que los estoy haciendo un poco a mi manera, cada uno diferente, cada uno con un planteamiento diferente. Y de alguna manera, un edificio que siempre ha estado asociado a los viajes, que es la antigua estación de autobuses, pues de alguna manera se le devuelve esa dignidad del viaje, pues pudiendo subir en ascensor hasta la planta 13 y bajando planta por planta, ¿no? Por los que yo he considerado que son los lugares más especiales, que son las plazas de Oviedo, que son maravillosas, porque si una cosa tiene Oviedo, es unas plazas maravillosas. Y no olvidemos que las plazas son nuestras. Totalmente. Pueblo. Imagino, hablando de plaza, que estará el Paraguas. Sí, por supuesto. O sea, la plaza, Porlier. Las evidentes, el Paraguas, la Escandalera, Porlier. Ay, madre, ahora. ¿Cuál más? Catedral, obviamente, la Plaza del Ayuntamiento, el Fontán, Daoiz y Velarde. Bueno, están casi todas las plazas molonas de la ciudad y me voy a quedar plazas molonas que no voy a poder pintar. Bueno, y ya que estamos súper confinados, seguramente en todo este tiempo, en estos, bueno, más ya de un mes que llevamos en nuestras casitas, habrás llegado a reflexionar de muchas cosas. Si tuvieras que elegir una reflexión de todo lo que llevas vivido y de todo lo que crees que puede llegar a pasar cuando salgamos ahí fuera, ¿con cuál te quedas? ¿Hay un antes y un después? O sea, sin duda. O sea, sin duda, evidentemente esto no es una segunda guerra mundial. No vamos a vivir una crisis como la del 29. No, o sea, no. Estamos aquí con Netflix, con todo tipo de comodidades. O sea, por favor, pido a la gente que sea un poquito... O sea, aquí el auténtico drama está en que hay un montón de gente que lo está pasando muy mal, que está sufriendo una enfermedad muy dura, que se está yendo mucha gente, que no pueden despedirse, que hay gente trabajando un montón para que esto no se caiga, y eso es lo importante. Los que estamos en casa, dejemos ya de quejarnos, porque es que, de verdad, es bastante... Voy a utilizar este término para los niños, por culero. Que estar todo el rato escuchando a gente quejarse de que no sé qué, de tal, y por favor, un peluquero. ¿Sabes? Ya está bien. Estamos como Dios. Los que estamos como Dios, estamos como Dios. Por lo menos los que estamos como Dios, no nos quejemos. Sí, y no molestemos a la gente que está ahí dando la cara por nosotros y... Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y reflexión, si te refieres a una reflexión hacia el futuro, ¿te refieres? Sí.
Vamos a ver, obviamente soy optimista porque mi naturaleza es así. Soy optimista y creo que esto, no sé si utilizar la palabra creo o quiero, ¿sabes? Porque a veces es complicado pensar que lo que queremos es lo que creemos es lo que queremos, ¿no? Pero sí, yo lo que me gustaría creer es que esto va a hacer que pensemos todos mucho más en lo importante que es lo público. Que lo importante es ser fuertes en lo público. Por supuesto, tenemos que ser libres y tenemos que tener autonomía y tenemos que poder crecer si queremos crecer y tenemos que tener libertad para ello. Pero sin olvidar nunca lo importante de lo público. Y creo que eso es muy importante. También este encierro pone en valor muchas cosas. Pone en valor la parte social, ¿no? Que somos animales sociales, que tenemos que tocarnos, que tenemos que abrazarnos. Yo Sí, estoy percibirnos. loco porque yo te veo ahí, no sé, ¿sabes qué decir? Sí, te da ganas de un abrazo, un besín. Joder, Aparte es somos muy de que tocar, somos muy somos de mediterráneos, aunque estemos en el sensación. Cantábrico, somos mediterráneos y tenemos ese rollo de, ¿sabes? Que somos cariñosos, somos tal, yo por lo menos soy así. Y valorar eso, ¿no? Valorar lo importante que es tocarnos y estar en contacto. Y luego hay algo que está pasando a la vez, que se llama naturaleza, ¿sabes? Que de repente en la naturaleza estamos empezando a ver unas imágenes que son alucinantes de ciervos por la Alucinantes, calle alucinantes. y de Cómo tal. se reveló la madre tierra para enseñarnos lo que hasta ahora no habíamos visto en mucho Y tiempo. sobre todo para decirnos algo muy importante, que no somos nadie, No, y ¿sabes? no somos los dueños de ella Una tampoco. lección de humildad, no somos nadie. Es decir, Totalmente. la naturaleza no somos, sí que podremos transformar muchas cosas, desgraciadamente, para mal, pero es mucho más fuerte que nosotros. Y de repente dejamos de usar las calles y los animales empiezan a caminar por ellas y ves cómo brotan las cosas. Yo ahora saco al perro, eso, pues 3 veces al día, nos turnamos y tal, y ahora empezó el encierro y ahora ya han segado los parquecitos. Pero Sí. hasta hace 4 o 5 días estaban de Un margaritas. matorral, claro, claro. Pero que era La primavera una dominando cosa. todo. Sí, sí, yo que vivo en el rural, esto parece la selva, la jungla. O sea, estamos rodeados de vegetación. Bueno, en mi casa, mogollón de pájaros. Estoy como flipando. Es maravilloso. Y se acercan, aparte, los animales ahora más a nosotros. Estoy alucinada con el cambio. Pero bueno, esto va a durar poco en el momento que nos dejen salir por Sí, fuera. bueno, ya. Lo tengo claro. Eso seguro o no. Yo creo que algo aprenderemos, ¿eh? El ser humano, Hombre, sí, yo aspiro a que nos quede algún pozo, por lo menos. sí, porque somos tan catastrofistas a veces también, que es que nos ponemos a hablar ahí, "Buah, es que somos lo peor, porque es que somos tal". A veces nuestro propio lenguaje nos lleva hacia eso, hacia ser lo peor. O sea, es que si también cambiamos, intentamos a la hora de expresar algo, expresarlo en positivo en vez de negativo, pues yo creo que las cosas también se pueden transformar, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a salir de esta. Con sangre, sudor y lágrimas, pero vamos a salir de Sí, esta. porque va a tener Yo sus creo que consecuencias, ya son latentes. lo que puede pasar puede ser algo muy negativo o muy positivo o más positivo. El ser humano, si analizamos un poquito la historia del el ser humano, si hemos crecido porque, a pesar de todo, aprendemos de nuestros errores. Es lo que nos diferencia de un topo, ¿sabes? Que aprendemos de nuestros errores. Entonces, Algunos, Toño, algunos. No generalices, porque hay gente que no aprende ni aunque se caigan 40 veces. Esto es sí, pero así. bueno, pero yo estoy hablando más como Sí, especie bueno. que No, como... como O especie sea, sí. esto está claro que lastres vamos a tener siempre, ¿no? Y nos equivocaremos siempre, pero lo importante no es no equivocarse nos vamos a equivocar siempre, pero es aprender de ello, ¿no? Eso sin duda. Total. Salir un poco más sabios de todo esto. Claro. Y bueno, cuéntame, cuando se termine este episodio podamos salir a la calle con cierta normalidad y sea el primer día de este confinamiento, ¿qué va a ser lo primero que haga Toño Velasco? Pues Enseguida. me gustaría decirte que un montón de cosas, pero estoy seguro que no va a ser así. O sea, porque Hombre, no me digas que te vas a quedar en casa. me imagino que no, pero no, que lo que quiero decir es que me imagino que será bastante paulatino todo. No creo que abran las pitas y que salgamos todos ahí a hacer el porro la patata, aunque sería lo que me gustaría, Pero si ¿sabes? hubiera una cosa que te dejen hacer, que ahora no puedes, ¿cuál eliges? Mira, yo de verdad, o sea, yo ahora me debato entre dos cosas. Una sería irme a tomar unas cervecitas con mis amigos ahí al Pagos viejos
que estar en la terraza ahí con Joselón y con los colegas. Eso es algo que me encantaría. Estos soleados, que se está ahí en la Plaza de la Catedral divinamente, y eso me encantaría. Y otra cosa es el mar, de verdad. O sea, es que necesito ir al mar, o sea, necesito bañar. Mucha gente de la que entrevisto, la gran mayoría me decís el mar. Es que es como nuestra salida, los del Cantábrico, sí. Queremos con el mar una fijación, de verdad. Sí, además, mira, es para lo único que soy mesetario. O sea, como me crié en la meseta, y en la meseta te crías siempre viendo la línea del horizonte, ¿sabes? En la meseta tú siempre ves la línea del horizonte. Mires a donde mires, siempre ves... Tu vista llega súper lejos. Y una cosa que sí que cuando llegué a Asturias me fastidió bastante era que siempre, si miras, tienes un recorrido muy corto. Siempre hay montañas, nubes, ¿sabes? Es como que te corta la... Y el único lugar donde puedes disfrutar de ese horizonte es en el mar. En el mar. Entonces, por eso me mola a mí tanto. Es una metáfora, quizá, eso. No sé si es una metáfora, pero es lo que me gusta. O sea, la verdad. No creo que sea una metáfora, pero lo que me gusta es ver lejos. Es poder mirar lejos. Ahora, fíjate, ahora parece mucho más bonito de lo que... Sí, te ha quedado precioso. Mirar el horizonte. Pero a ver, Toño, sección recomendaciones. En este programa de Puertas para Adentro, en la parte final de la charla, siempre pedimos a nuestros invitados que nos digan un libro que nos recomienden leer, una canción que recomienden escuchar, una película que les guste ver, y a ti te voy a pedir especialmente que nos aconsejes una obra pictórica que te llegue y que nos vaya a llegar. Vamos a ver, un libro. Yo es que ahora estoy muy flipado con el Yuval Harari. Yuval Harari es un historiador israelita, que es un antropólogo, historiador, que ha escrito 3 libros. Uno es Sapiens, otro es Homo Deus y otro es el que acaba de sacar ahora, que no me acuerdo cómo se titula, que lo estoy empezando, por lo tanto no puedo hablar de él, pero tiene muy buena pinta. Entonces es un antropólogo que en Sapiens ha analizado a nuestra especie, como una especie que somos, todo el recorrido de toda la especie del Homo sapiens. Es maravilloso ese libro, o sea, es una lección de vida que alucinas. Y para saber dónde estamos, me parece una recomendación más. ¿No? Sapiens de este. Y luego Homo Deus también. Homo Deus ya es otro movida, ¿sabes? Es otra movida más sofisticada con la invasión de la tecnología, pero también es muy interesante. O sea, que entiendo que te gusta mucho la antropología. Bueno, me gusta, sí, la filosofía un poco, sí, me gusta. Y la filosofía se está perdiendo, desgraciadamente. Este tío es un filósofo, en realidad. Es un antropólogo, pero es un filósofo, ¿sabes? De hecho, da unas pautas, está dando ahora buscarlo, Yuval Harari se llama, está dando unas pautas ahora sobre lo que viene después de este confinamiento muy interesantes. Es un sabio, es una persona a la que hay que seguir, yo creo. Bueno, sí. Me encanta esta primera recomendación. Una peli y una canción. La canción Lucha de Gigantes. ¡Wow! Temazo. Es un temazo. Mira, ¿Es tu canción del confinamiento o es una canción que te lleva gustando de siempre? Esa canción es una canción que siempre me ha encantado, siempre me ha gustado muchísimo. Y Antonio Vega, y luego hay una versión que yo no sé de quién es, de Lofos Lesbian, ¿será? Creo que sí. Sí, de Santi Balmes. Lesbian, que hacen una versión maravillosa con una voz femenina, que no me acuerdo quién es, pero que es maravillosa. Y que el otro día, Corazón, que es este que hace los finales en los informativos, un periodista asturiano que hace unas pequeñas salidillas que hace de los informativos en los que él habla voz en off y pone una serie de imágenes que se sale. Se llama Corazón, pero no se llama José o... Amor, Carlos del Amor. Corazón, fíjate tú. Carlos del Amor. Bueno, el amor, corazón. Carlos del Amor está haciendo todos los días después del informativo una pequeña salidilla así con una narrativa que hace él y pone siempre su musiquita. Y el otro día hizo una que me llegó especialmente con la música, con la canción de Lucha de Gigantes y me flipó. Me flipó. ¿Qué más? Pues me gusta, de momento. Una peli. Una peli. Uf, hay muchas, ¿eh? Y no tengo una peli preferida porque tengo muchas. ¿Eres de clásicos? Sí, me gustan mucho los clásicos. Mira, ayer estuvimos viendo Los 12 del Patíbulo. Por eso te lo digo todo. No.
12 hombres sin piedad. Es que soy un desastre con los nombres. O sea, porque la otra también existe, ¿eh? Sí, pero no. Era 12 hombres sin piedad, que es espatarrar de buena. O sea, me encanta. Me encanta. Buena recomendación. Y nos queda tu especialidad. Es una obra pictórica. ¿Con qué te quedarías? ¿Algún artista, algún ídolo, algún referente? Mira, sí. Un cuadro que está en el Museo d'Orsay de París, que se ha escrito mucho sobre él. Sí. La balsa de la Medusa, de Géricault. La balsa de la Medusa, buscarlo. Y buscar la historia de ese cuadro. Es una pintura de las que se consideraban románticas, en las que se ve a un montón de hombres semidesnudos y, bueno, con trozos de hombres también, en una balsa en mitad de una tempestad, pidiendo ayuda. Y hay que fijarse muy bien, muy bien. En el fondo del cuadro, al final, se ve un barquito a lo lejos. Son unos náufragos en una balsa que se llama la balsa de la Medusa, que es un naufragio que hubo de un naviero francés en la zona creo que de la Costa de Marfil, que tuvo ahí un naufragio terrible en el que en una balsa pues se metieron ahí como toda la tripulación, una balsa de maderas como pudieron, y acabaron pues un poco tipo lo de Viven, esto es histórico, ¿no? Acabaron comiéndose unos a otros y bueno, fue algo dantesco, ¿no? Pero al final llegó un barco y les salvó, ¿no? Entonces ese cuadro refleja ese momento en el que ya cuando están agotados en el final de las fuerzas, ya a punto de morir ya todos y demás, en mitad de la tempestad, surge un barco al fondo, ¿no? Entonces yo creo que ese cuadro, esa imagen es perfecta para este momento. ¿Es barroco? O... No, es romántico, no es romántico francés, es romántico francés, sí. Bueno, pues estupendo. Aparte hoy es el Día del Arte, no sé si lo sabías. Sí. Que yo te entrevisté el Día del Arte. El Día de la poesía, el Día de tal. Estas cosas comerciales que nos sirven para no sé qué. Es el Día del Arte, muy bien. Que nos regalen algo. Como digo yo siempre, el arte es morirte de frío, sí. Que nosotros estamos regalándolo todo el día. Bueno, Toño Velasco, un placer. Genial. Entrevistarte, charlar contigo realmente, porque no es una entrevista al uso como has podido observar y percibir. Estoy muy contenta de haberte entrevistado y a ver si nos podemos ver cara a cara la próxima vez en tu taller para yo cantarte algo y que tú me pintes lo que te apetezca. Si te apetece. Claro, y si no, también. Eso seguro, ya puede caer una bomba aquí que seguro que se hace. Así que un abrazo muy grande, muchísimas gracias por estar en este programín humilde, virtual. Pero no haber sido muy chapas. ¿Cómo? Que espero no haber sido muy chapas. No, para nada, No. El tema es estar cerca de la gente y creo que lo estamos. Así que un abrazo muy grande y espero que nos veamos Prubieu tomando unas cañas, no tardando. Gracias, Toño. Un abrazo. Muy grande. Chao. Por encima